Hola, muy buenas. Veremos aquí los desastres y los titulares de los periódicos, por ejemplo. Este verbo, esta forma hay, se usa, por ejemplo, para decir que hay 5 personas en mi familia o hay 25 estudiantes en la clase. Hemos aprendido que hay en el pasado, aquí en el imperfecto, es había. Por ejemplo, el año pasado yo fui a México, volé en avión y había mucha gente en el aeropuerto. Había mucha gente en el aeropuerto. Hubo es el pretérito de hay. Es también un tiempo pasado, pero es especial y lo usaremos para hablar de los desastres. Hubo un accidente, por ejemplo, para hablar de los desastres. Y podemos apuntar aquí también que el tiempo perfecto ha habido es el equivalente de hubo en el tiempo perfecto. There has been. Ha habido o solo hubo. Esto es un huracán. Un huracán. Y yo usaría, para hablar de un huracán, usaría esto, hubo. Hubo un huracán, el pretérito de hay. El verbo venir, to come. Entonces vino un huracán. Vino un huracán. Venir es irregular en el pretérito. Golpear, puede ser también golpear. Un huracán golpeó la costa o golpeó la región, golpeó el estado. Golpear normalmente tiene un objeto. Y hay verbos como azotar, que también se usan para los huracanes, para describir a los huracanes. Los efectos de un huracán. Aquí una inundación y unos vientos. Entonces hubo una inundación. Por ejemplo, el huracán causó unas inundaciones. Cuando son muchas o inundaciones grandes, suele ser plural. Hubo vientos, también hubo vientos de 200 kilómetros por hora. Puede ser los vientos y este verbo soplaron, soplar. Los vientos soplaron a más de 200 kilómetros por hora. Las tormentas, esto sería una tormenta, storm en inglés. Hubo una tormenta, vino una tormenta. A veces se usan verbos así, producirse. Se produjo. Producir es irregular en el pretérito, es como conducir. Se produjo una tormenta. O se produjo una tormenta. O se produjeron unas tormentas en plural. Efectos de las tormentas, los relámpagos. Relámpagos, esto es un relámpago. También se llama un rayo. Rayos o relámpagos. Esto es granizo. Los trozos de hielo, bolitas de hielo que caen del cielo. Esto es el cielo. Y cae granizo. Entonces en pretérito cayó granizo. En la tormenta cayó granizo. O la tormenta produjo relámpagos. Lo pongo en una oración completa ahora. La tormenta produjo relámpagos o produjo rayos. Y el sonido que viene después del rayo es trueno. Produjo truenos, rayos y truenos. Truenos. Otra cosa sobre las tormentas. Estas aquí son nubes. Son nubes oscuras. Entonces vino una nube o vinieron nubes oscuras.
vinieron nubes oscuras. Cuando nieva, también se llama una tormenta. Esto aquí, storm, era tormenta, pues si es nieve todavía se llama tormenta. Tormenta de nieve. Tormenta de nieve. Entonces hubo una tormenta de nieve. Hay otra palabra que es sinónimo de tormenta, que es temporal. También tempestad, pero no tempestad si es nieve. Temporal de nieve, tormenta de nieve. Y esto es especial, ventisca. Hay una palabra para esto. Hubo una ventisca el año pasado. Estos son incendios. Incendio. Y cuando ocurre en un bosque, normalmente es plural. Incendios. Entonces hubo un incendio o hubo unos incendios en el bosque. Comenzar y empezar son sinónimos. Comenzó un incendio en el edificio. Empezó un incendio en el bosque. O empezaron unos incendios en el bosque. Iniciar es otro sinónimo. Es empezar. Se inició un incendio forestal. Unos incendios forestales. Y los efectos después, quemar. Después del bosque. O el efecto del incendio quemó el bosque. Esto es un terremoto, perdón. Un terremoto. Entonces hubo un terremoto. También sacudir en el pretérito es sacudió. Aquí está, terremoto. El terremoto sacudió. Podemos escribir una frase entera aquí. Un terremoto fuerte sacudió la región o el estado. Y registrar es otro verbo que vemos mucho en los titulares. Ayer registró un terremoto fuerte en Chiapas o en Oaxaca, o en Chihuahua, en California. Registró, sacudió son verbos para los terremotos. Titulares de los periódicos, de las noticias, a veces vienen en presente. Un incendio forestal deja 3,000 alumnos, son estudiantes, sin clases en Benidorm, es un lugar. Esto también recuerda que un terremoto 7,8 es como 7,8 en inglés. Sacude es el presente, no tiene que ser pretérito. Mueren, en el pretérito sería murieron. Murieron 25 personas. Pero aquí en presente, en la ciudad de La Plata, Argentina, a causa de, es esta frase en inglés, because of, a causa de las inundaciones. Y aquí no hay verbo. Casi, almost, casi 50 muertos por, aquí es otra vez because of, solo por deslizamiento de tierra en China. Un deslizamiento es esto. Son frecuentes y paraliza. Una tormenta de nieve paraliza el gobierno en la capital de Estados Unidos. Es que pueden venir en presente, pero vamos a pensar más en pretérito para hablar de lo que pasó después de que pase. Hubo un terremoto, por ejemplo. Vino una tormenta. Golpeó, así, un huracán golpeó la costa. Un incendio empezó ayer. Las lluvias, o sería causaron aquí. Entonces, lo ponemos en singular. La lluvia, esto es la lluvia, agua que cae del cielo, causó unas inundaciones. Pensaremos entonces en el pretérito
y con verbos así para hablar de titulares. Ya está.